y vamos a hablar con el contador Roberto Gil, quien, nos habla desde Roca para analizar una problemática que tiene que ver con ANSES, tiene que ver con la jubilación, tiene que ver con los trabajadores de Río Negro y tiene que ver justamente con el gobierno de Río Negro. Así que primero saludarte, Roberto, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Lucas. Buen día a tu audiencia. Bueno, gracias por estar en esta mañana. Bueno, hablar de este tema, de esta problemática que tiene que ver con la caja jubilatoria. Uno se pregunta qué pasa con aquellos trabajadores rionegrinos que aportan toda su vida, que trabajan toda su vida en algún ente público, pero con el aporte. Si aportan todo lo que trabajan los últimos 10 años, bueno, es medio confuso y qué mejor, por supuesto, que nos explique esta situación. Sí, un poco bueno, vos leíste las notas esas que se publicaron, que fueron publicadas. Acá son dos inconvenientes. Uno sucede con el tema docente y el resto es el resto de los empleados públicos, ¿no? Los docentes tienen un régimen especial a nivel nacional que está arreglado por el Estatuto Docente, eh, que son los únicos en el país que al jubilarse cobran el 82% móvil. Eh, Como Río Negro pasó las cajas en el año 96 a Nación, todos los jubilados, todos los docentes que se jubilan en la provincia de Río Negro pertenecen al Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones. Por lo tanto, durante la vida activa deben realizar aportes, la provincia, ¿no? Aportes y contribuciones al Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones. El tema que se describe en la nota es algo que viene sucediendo desde hace años. Pasa que las sumas no remunerativas se incrementaron de una manera importante, alcanzando hasta un 70% u 80% en algunos casos del total de sueldo cobrado por el docente. El tema está que todos estos aportes jubilatorios se blanqueaban o se blanquean un año antes y quizás haya cambiado a 3 años ahora. Con lo cual al jubilarse el docente cobra una jubilación plena, habiendo aportado, o sea, no habiendo aportado gran parte de su carrera. Este es un tema que más allá de que afectara a los trabajadores, a todo aportante, sea empleado en relación de dependencia de un comercio, a un autónomo, a un profesional, afecta a todos los ciudadanos del país que realizan aportes al sistema integrado de jubilaciones y pensiones porque se está desfinanciando la ANSES con este tipo de situaciones. Yo te lo pongo desde otro lado. Sí. Si un empresario, un comerciante que tiene empleados, un emprendedor que tiene gente a su cargo, quisiera hacer esto, te puedo asegurar que le cae la FIP, le caen todos los organismos de control y depende de la cuantía de lo que haya evadido, le corresponde hasta una denuncia penal tributaria. Eh, lo lógico y lo que a un poco apunta la nota es a que estas situaciones se corrijan, ¿no? Roberto, ¿y por qué es esto grave? Es grave porque es una evasión provocada por el Estado, que es quien en muchos casos obliga al ciudadano o a las empresas o a los contribuyentes a cumplir normas que el Estado incumple. El Estado provincial de Río Negro es al sistema de jubilaciones y pensiones como cualquier empresa, empleador, trabajador autónomo, tiene las mismas obligaciones. Aportar todos los principios de mes, el 931, y hacer los aportes y contribuciones por el 100% total de la remuneración que cobra el empleado. No existe en la ley nacional la posibilidad del pago de sumas no remunerativas. ¿Se entiende? Roberto, fíjate qué interesante porque lo que sucede en la provincia de Río Negro, no se compara la situación en otras provincias. No existe en otras provincias esto. Primero porque hay provincias que no pasaron las cajas
de jubilaciones y pensiones al sistema integrado nacional. Algunas provincias, como bueno, puede ser Buenos Aires, Chubut, que tengo presente, Neuquén, tienen su caja propia. Siguen, los empleados públicos provinciales de estas provincias siguen aportando a un sistema interno. En cambio, Río Negro, al haberla cedido, depende del ANSES. Por eso, bueno, está bien, más allá de eso, el hecho del pago de sumas no remunerativas puede existir. Yo conozco el caso de San Luis. San Luis paga sumas no remunerativas a los docentes, pero no hace esta trampa de que en el último año o en los últimos 2 años esas sumas se blanquean. Eso no lo hace San Luis. Y ocurre que el docente, cuando se jubila, cobra un monto muy inferior a lo que tendría que estar cobrando si hubiese aportado el 100%. El reclamo en San Luis es otro, ¿entendés? No es como en Río Negro. En Río Negro no hay reclamo por eso, porque el docente cobra una jubilación plena. Es más, te digo, el ANSES, por una resolución interna en el caso de los docentes, para fijar el haber remuneratorio, el haber jubilatorio, toma los recibos de sueldo del último año nada más, que es ahí donde se producía la trampa. Como no miraba hacia atrás, el ANSES pensaba que se estaban pagando bien, se estaban haciendo los aportes por el 100% de la suma que percibía el docente. Roberto, ¿cómo se basa el sistema previsional argentino y cómo debería funcionar para, bueno, tener un sistema estable? El sistema jubilatorio argentino es un sistema de reparto, un sistema que se supone de solidaridad. Los que están activos aportan para que cobren los pasivos. ¿Me seguís? Sí, Bueno, hoy en día hay muy poca gente, o sea, la relación entre activos que cumplen, que aportan al sistema es inferior con respecto a los que se jubilan o a los que están jubilados. Por eso es que si se produce un desfinanciamiento de esa suma de fondos que van a repartirse con posterioridad, las jubilaciones son paupérrimas. Fíjate el caso de un empleado de comercio que se jubila, que aporta 45, 40 años, porque hay gente que aporta desde los 20, para jubilarse a los 65, por el 100% de lo que recibe, y cobra el 55% de lo que cobra en actividad. sí, la verdad que, bueno, es bastante grave y lo vemos Es en... grave y es injusto que Es ocurran injusto, este tipo sí. de situaciones. Así que bueno, algo es, importante para analizar. Fíjense que es la primera vez, mucha gente seguramente está escuchando y va a analizar y por supuesto entender No, un poco mejor, como siempre queremos también transmitir este Lucas, espacio. Sí, hay otra situación que ocurre con la ley 4640, ajá, sí, contando. que, es- que fue la segunda nota que salió publicada, que eso comprende al resto de los empleados públicos provinciales, salud, policía, bueno, cualquier organismo que se te ocurra que sea, dejando fuera a los docentes. Sí, Esa ley, que fue dictada en el 2011, es una ley que es inconstitucional desde el vamos, porque esa ley dice que en el caso de la mujer a partir de los 50 y en el caso del hombre a partir de los 55 años, todas las sumas no remunerativas van a pasar a ser remunerativas. ¿Y eso por qué? Pues fíjate cómo todo cierra con todo. Porque el ANSES, en el resto de los empleados, no en el caso de los docentes, pero en el resto, toma los últimos 10 años para considerarte el haber jubilatorio que vas a cobrar a futuro, ¿no? Entonces lo que hace la provincia es blanquear los últimos 10 años nada más el 100% de los sueldos para que la jubilación el día de mañana crezca. Eh, por un lado vos podés decir, ¿esto es legal? No, esto es ilegal, porque todos los años previos tendría que aportarse por el 100% también. Y eso también es la única provincia que tiene las cajas traspasadas a Nación que tiene una ley de este tipo. Que eso también eso es algo que está latente, es algo que es inconstitucional, es algo
que bueno, tampoco debería suceder, ¿no? Yo ahora me pregunto, ¿no, Roberto, escuchándote, y bueno, a muchos trabajadores, bueno, de salud, de educación, en este caso, bueno, de aparte, pero salud, policía, etcétera. Eh, bueno, los policías sabemos que nos han dicho también que no tienen gremio, no tienen representación, pero otro, el área de salud sí. ¿Por qué Sí, no se pone a debate y por qué no, o sea, no reclaman, ¿no? Como debía ser, porque uno está bien, observa, escucha, pero acá la acción del gobierno nunca se ha hecho, nunca se ha implementado, y escuchándote nomás, ya, en conclusión, que uno que trabaja toda la vida en la provincia de Río Negro, en el aporta país, sí, solamente, y en el país, aporta en los últimos 10 años, o sí. 15 o 5 depende creo de la situación, vos me vas a explicar mejor, eh, y eso por supuesto es inconstitucional, ya desde el vamos. Es ilegal. Lo inconstitucional es es la ley que sancionó la legislatura de la provincia de Río Negro, porque es una ley que va contra una ley de jerarquía superior como es la ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Es como que dentro del régimen nacional, la provincia, sin tener una autorización legal, crea su propio régimen, que lo autorice la nación, ¿no? Una ley nacional. Crea su propio régimen, lo cual eso no es, digo, no es constitucional, es aparente legalidad lo que se hace, pero no es así. Pero bueno, eso es lo más lo preocupante, que se haya sancionado en legislatura una ley que desde el vamos es inconstitucional. Roberto, muchas gracias. Seguramente vamos a No, seguir charlando durante el año porque es interesante analizar esta problemática que hay, por supuesto, en Río Negro, así que agradecemos la comunicación. dale, abrazo, R- gracias. Roberto Gil, quien es contador, nos acaba, bueno, por supuesto, informar cómo está la situación hoy en día en Río Negro. Esto que, con tal de entender esto, aquellos que trabajan toda su vida y solamente, ¿qué le toman de aporte en blanco? Y los últimos 10 años. Yo creo que esto es un tema, una problemática a analizar, y esto, como lo dijo en este caso el contador, se aprobó en la legislatura. Los legisladores aprobaron esto y por supuesto en vez de beneficiar a la sociedad, a los trabajadores, por supuesto es todo lo contrario y ustedes lo escucharon en FM La Costa.